En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar. De no hablar no me gusta mucho hablar acerca del dinero, y el tema del día de hoy se llama la prosperidad. Pero ¿sabes qué, familia? Me confrontaba el Espíritu y me decía, y te quiero pedir perdón porque en la palabra tenemos instrucciones para todo, para saber cómo vivir, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestras autoridades, para ser buenos ciudadanos, y para muchísimas cosas tenemos enseñanza. Y sabes que a mí no me encanta hablar de este tema, por obvias razones te voy a ir explicando, pero sabes que me decía el Señor que tenemos que tener enseñanza acerca de todo. O sea, yo desde aquí te doy una enseñanza, tú decides si la tomas o no, o si la ejerces o no. Al final de cuentas, Dios no nos obliga, a menos yo te voy a obligar, pero sí es importante que estés enterado, que sepas acerca de qué enseñanza nos da Dios de la economía y de las finanzas. Y yo te pido perdón porque a lo mejor yo he sido de tropiezo para tu economía. Te explico por qué. Si yo no te he dado la información que tú requieres y tú tienes un desconocimiento y tal vez tus finanzas no están de la mejor manera, porque ha sido culpa mía, por yo tratar de no hablar mucho de este tema, te pido perdón y te lo pido perdón. Te pido perdón de todo corazón, familia. Y ¿sabes qué? También me decía Dios, o bueno, yo entendía que a mí el Señor me va a pedir cuentas. Yo como líder de esta iglesia, como pastor, obviamente yo te hablo, yo te doy enseñanza, yo te doy alimento los domingos, ¿verdad? Pero al final de cuentas a mí un día el Señor me va a pedir cuentas, sí de mi familia, sí de mi casa, pero también de ustedes, de cada una de las ovejas que está en este lugar. Y esto que decía es parte de la enseñanza, es parte de lo que tenemos que aprender. Y es que, familia, hay que tener conocimiento real de las cosas, para que no nos cuenten. De repente ves en redes sociales y demás, y como que siempre ponen el meme, ¿no? De que la casa del pastor, una residencia con alberca, y la casa de la ovejita, pues de láminas, y muy feíta, ¿verdad? Y demás, y la verdad es que es gente que también no tiene el conocimiento. Debemos entender y estar protegidos con esa parte, porque si no, familia, la realidad es que si no lo hacemos, podemos estar errados, podemos estar equivocados, ¿sí? Cualquiera puede venir y cuentearnos, ¿sí? Y sería como el chiste del niño que se comió la moneda. ¿Sí te lo sabes? Nadie se lo sabe. Y eso que son cristianos. Pues es un niño que se come una moneda. Estaba jugando, un niño pequeñito, se traga la moneda y se le va para adentro. Y entonces, pues obviamente empieza la premura de la mamá, lo voy a llevar al hospital, lo voy a llevar a la Cruz Roja, a lo mejor le tienen que hacer una cirugía, no sé. Y le dice el papá, pues llévalo con el pastor. Con el pastor, pues ya ves que es re bueno para sacar el dinero. Por eso no me gusta mucho hablar del dinero. La gente piensa que los pastores nos enriquecemos, que los pastores vivimos en casas con alberca y demás. La verdad es que no, familia. La verdad es que no es así, pero bueno, fuera de broma, familia, quiero que entendamos, yo quiero explicarte lo que dice en la palabra, y ya si tú decides tomarlo o no, nadie te obliga. Si Dios no nos obliga, te reitero, menos yo. Ok, vamos a tercera de Juan 1:2. Y este es el principio. Dice, amado, eso te dice Dios a ti y a mí. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuál es la definición de prosperidad? Tiene que ver con un bienestar y una mejora de la situación, principalmente económica. O sea, ¿qué quiere Dios, familia, para ti como hijo de Dios? Que te vaya bien. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que dice tu palabra. Él no quiere que vivamos en pobreza, que vivamos en escasez. Él quiere que nos vaya bien. Dice la palabra, seguramente has leído o escuchado, que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Lo has escuchado? Ahora, ¿tú crees
que al ser hijos de Dios, ¿no quiere Dios compartir esa bendición contigo y conmigo? Claro que sí, familia. Y te voy a dar 4 consejos. 4 consejos para poder ser próspero. El primero es muy fácil, muy claro, y es tener fe. Amén. Y vamos a Mateo 17, del 15 al 20. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Yo sé que hace no mucho te hablé acerca de la fe, hace algunos domingos. Pero es que la fe, familia, es importante para que lo puedas aplicar en tus finanzas. Es un principio básico. ¿Qué tan básico es? Así como cuando el niño, si tú tienes un niño pequeñito en casa, va al refrigerador, abre la puerta y tiene 100% la seguridad de que o va a haber leche, o va a haber galletas, o va a haber una manzana, o un plátano, es decir, que va a haber alimento, que va a haber comida. Amén. Así es la fe, así de básica tendría que ser. Y de esa misma manera debemos de tener fe en que Dios nos va a suplir. Ahorita cantamos: de cualquier necesidad tú me respaldarás porque me amas, ¿verdad? Ok, de cualquier necesidad nos va a respaldar, sí, amén. Pero debemos de tener fe. Dice en 2 de Corintios 9, del 5 al 7. Y aquí tiene que ver un poquito por qué tan grande o qué tan chica tiene que ser nuestra fe. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo: el que siembra escasamente, también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se refiere, familia, que a la fe con la que nosotros sembramos sea generosa. Y si tú siembras de manera generosa, vas a cosechar de manera generosa. Familia, el sembrar tiene que ver con semillas. ¿Estamos de acuerdo? Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo estoy seguro que todo lo que opera en este mundo y fuera de él tiene que ver con la siembra y la cosecha. Es una ley bíblica, el sembrar y el cosechar. Entonces, si sembramos con fe, vamos a ver el resultado. Sembrar se refiere a dar, se refiere a dar para obviamente cosechar. Yo siempre he dicho que lo que tú estás viviendo el día de hoy, si no te gusta lo que estás pasando hoy, o cómo es tu vida, o tu relación con tu pareja, o con tus hijos, o tu trabajo, o lo que sea, es forzosamente el resultado de lo que tú sembraste hace algún tiempo. Forzosamente. Te guste o no, o me guste o no, porque al final de cuentas es una ley divina. Si crees o no crees en Dios, de todas maneras se aplica. Lo que siembras es lo que cosechas forzosamente. Si lo que estás cosechando ahorita te da felicidad, te da paz, te gusta, es porque sembraste bien, forzosamente. No puedes sembrar manzanas y cosechar peras. Forzosamente, si cosechas manzanas, pero si siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. No hay vuelta de hoja. Es una ley celestial, una ley de Dios y que se aplica a la ley terrenal, ¿verdad? Pero sembramos con fe, familia, y te decía que veremos resultados. ¿Y qué sembrar se refiere a dar?
Y sabes, familia, de la cantidad y de la calidad de tus semillas va a depender lo que a ti llegue en la cosecha. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si siembro poco, pues voy a ver poco fruto. Si siembro nada más un arbolito de limones, nosotros tenemos ahí en la casa un limonero y ya tiene como 2 años que lo compramos y daba unos limoncitos chiquititos, así muy pequeñitos, y se morían. Ya después el hermano por ahí, la hermana nos dieron unos tips, ¿verdad? Porque la hermana y el hermano, pues sobre todo la hermana es experta en plantas. Y ya cuando le dije a mi esposa, oye, vamos a hacer esto que me dijo la hermana, una vez que tuve la oportunidad de acompañarlos y platicar con ellos, y ya no fue necesario porque les informo que ya creció el limón, ya tenemos 2 limones, ya van como de este tamaño. Pero yo nada más tengo un arbolito de limón, y a día de hoy nomás tengo 2 limones. Si tuviera 100 arbolitos, pues posiblemente tendría 100 limones, amén. Entonces, vuelvo a lo mismo. La cosecha es resultado de la siembra que llegues a realizar. Yo te aconsejo, como consejo, igual no me lo estás pidiendo, yo te aconsejo que te asocies con Dios, que siembres con Él y para Él de manera generosa, y la cosecha será generosa, no porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia. Yo creo que si yo siembro 1 peso, mi cosecha va a ser el equivalente a 1 peso. Yo creo que si siembro una sola semillita, como el arbolito de limón que te digo, pues solamente voy a tener una plantita o un arbolito, ¿verdad? Si tú vas al campo, por ejemplo, aquí tenemos la bendición de que vemos verde, ¿verdad? Antes de poner las lonas, hay como un campo de cultivo ahí. Pero si tú vas al campo y ves al campesino, ¿estás de acuerdo que el campesino no siembra 3 semillas, verdad? Tiene un campo completo de siembra y entonces no siembra poco. ¿Cuánto siembra? Mucho. ¿Para qué? Para cosechar mucho. Ahora quiero hablarte acerca de Dios en su modalidad de sembrador. ¿Cómo Dios sembró? ¿Sí? Dios claro que sembró. Te voy a decir dónde sembró. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio, sembró. Eso es lo que hizo Dios. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué sembró Dios? A su Hijo. A su Hijo unigénito, a su Hijo amado, ¿sí? Lo sembró, lo dio como una semilla. Ok, entonces Dios sembró a su Hijo y ¿qué cosechó? Hijos. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Amén? Bueno, entonces cosechó, sembró un hijo, ¿sí? Al más valioso, al más grande, al más hermoso, ¿verdad? ¿Y qué cosechó? Hijos. Y ahora tiene millones de hijos como tú y como yo. Te reitero que se aplica la ley de la siembra y de la cosecha. Tú y yo ya no somos creación de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Amén. Pero no todos somos hijos de Dios. Dice en la palabra que si aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nos da vida eterna, pero entonces tenemos la potestad para ser hijos de Dios. Amén. Entonces, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sembró a su Hijo y la cosecha fue millonaria. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿crees en su nombre? ¿Crees en Jesús? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? Entonces, te reitero, ¿cuál es el primer consejo? Tener fe. Obviamente tener fe tiene que ver con tu semilla, con lo que siembras, para lo que vas a cosechar. Punto número 2, y yo sé que no les va a encantar, pero el punto número 2 es diezmar. Oh, ya empezó el pastor. Ya se acabó el amor en esta iglesia. No, familia, te reitero, yo te estoy dando la información. Ya si tú quieres aplicarla, no.
Aquí te vamos a seguir amando igual con todo nuestro corazón. Nos va a seguir dando gusto verte todos los fines de semana. Dios te va a seguir amando igual. Tú sabes que si tú diezmas o no diezmas, Dios te ama igual. Eso no cambia. No depende de eso el amor de Dios. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10%, de lo que recibimos. El 10%, ese es el diezmo, por eso tiene que ver con la palabra 10. Ok, ese es el 10% de qué, pastor, de mi sueldo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 28:22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo, repite conmigo, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 14:20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Deuteronomio 14:22 y 23: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, el de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si te fijas ahí en el 22 dice indefectiblemente. ¿Qué es indefectiblemente? La definición es que no puede evitarse o eludirse, que no existe manera de que se produzca de modo diferente o de que no se genere. Esa es la definición. O sea, no hay forma de que lo evites. Eso dice la palabra, no el pastor, vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere todo? Pues todo es todo. No, por ejemplo, yo en mi caso, te doy mi ejemplo, yo no diezmo una quincena sí y la otra no. Como muchos de aquí saben, yo efectivamente tenemos la responsabilidad de la iglesia, somos los pastores, pero yo tengo mi trabajo de lunes a viernes. Yo trabajo en una empresa desde hace más de 14 años, yo me dedico a la comercialización de calentadores solares. Desde hace casi 15 años me dedico a eso, ese es mi trabajo, y yo todas las quincenas pues cobro mi sueldo, ¿verdad? Y de eso obviamente doy mi diezmo, ¿ok? Y doy mi diezmo además cada vez que obtengo un ingreso. Durante muchos años me dediqué a la compra y venta de autos, además de mi trabajo, y si yo vendía un carrito, pues de la utilidad que ganaba, pues daba mi diezmo. Y si yo de repente hago algún otro negocio extra, pues son medio inquieto, pues también de eso doy mi diezmo. Y si yo me encuentro 10 pesos en la calle, vas a decir que exagerado es este chango. Si yo me encuentro 10 pesos, yo diezmo un peso. No es que esté loco, dice que de todo lo que reciba. Pues si yo recibo 10 pesos, ¿en serio diezmas de 10 pesos? Pues sí. Y de 100, o de 70, o de 1000, o de 50,000. Para mí es lo mismo. Es todo. Porque si no lo hiciera así, entonces no sería de todo. Si yo diezmara de una quincena sí y de 3 quincenas no sería todo. Yo doy mi diezmo, te reitero, cada vez que recibo un ingreso, porque si no, no estoy cumpliendo a medias. Según yo, el no diezmar de todo es lo mismo que no diezmar. Por ejemplo, si yo ahorita cobré y diezmé, pero mi próxima quincena no diezmo, pues creo yo que no sirve de nada. Creo yo que mejor no doy nada, porque de todas maneras si no estoy cumpliendo con Dios, entonces pues como para qué le doy a medias, ¿no? Eso es lo que yo creo. Yo la verdad creo que sería un gasto innecesario, por así llamarlo gasto, ¿verdad? O sea, o le doy de todo o no le doy de nada. Eso es lo que yo creo y lo que yo siento, ¿verdad? Porque no es como si yo digo, bueno, esta semana voy a robar un banco, ¿verdad? Y no voy a obedecer a Dios, en donde dice no robarás, pero la otra semana ya no voy a robar un banco porque sí voy a obedecer a Dios. O sea, es una obediencia a medias. Y la obediencia a medias es conveniencia. Pero todo se refiere a mi sueldo. Yo, como me dedico al área comercial, yo tengo un sueldo base y tengo comisiones. Entonces yo diezmo de mi sueldo, de mis comisiones, de mi aguinaldo, ¿sí? De mi reparto de utilidades, ¿sí? No es mi caso, pero si recibiera bonos o gratificaciones o alguna pensión,
también, obviamente ya cuando esté viejito y me retire, ¿verdad? Y si cobro mi pensión, si así Dios lo permite, bueno, pues de eso también tendré que diezmar. Yo durante varios años, familia, cuando escuché una palabra como esta que te estoy compartiendo, me di cuenta que estaba yo equivocado, porque yo diezmaba sobre lo que llegaba a mi bolsa. Te explico. Si mi quincena era de 10,000 pesos, pero llegaban a mi bolsa 5, porque los otros 5 me descontaban el Infonavit, el Seguro Social, el impuesto sobre la renta, el Fonacot, o lo que le quieras llamar, ¿sí? Yo diezmaba sobre los 5,000 que llegaban a mi bolsa. Pero yo entendí que Dios no tiene la culpa ni de mis créditos, ni de mis acreedores, ni de lo que yo deba, ni de los impuestos. Entonces yo en lo personal le pedí perdón a Dios porque no diezmaba correctamente y empecé a hacerlo de manera correcta, ¿sí? Porque pues ahora sí que culpa tiene Dios de que yo me saque una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que ¿qué hizo, no? ¿Qué hizo para merecer lo que yo le estoy dando? Ahora, familia, ¿por qué tengo que darle mi 10% a Dios? Porque no es mío, es su. O sea, ese 10% no es mío. Si yo lo trabajé, ahí en mi recibo de nómina, pues ahí dice que es mío, ¿no? No, eso dice, la Biblia dice que no, aunque igual no nos encante. Dice Levítico 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es? De Jehová. Eso dice la palabra. O sea, no se lo estamos regalando. Él dice, bueno, ese 10% es mío. Oye, Señor, pero ahorita no te puedo dar, pero es que es mío. Eso dice la palabra. Es de Él, no se lo estamos regalando, no es porque seamos buena onda. Vamos a suponer, familia, que alguno de ustedes me prestó su coche, por algún motivo. Y le pido a mi hermano Luis, oye, ¿me puedes hacer el favor de llevarle a tu hermano su coche porque ando ocupado? Y entonces él toma el coche y se lo queda y se lo lleva a su casa. ¿En qué se convierte mi hermano Luis? ¿Cómo se le llama a la persona que toma algo que no es suyo y se lo queda? Lo dijeron ustedes. Híjole, pastor, ahora sí me voy a enojar. El pastor me dijo ratero, cochino ratero. Ya no hay amor en esta iglesia, lo acabamos de confirmar. No, familia, yo no te dije ratero, pero Dios sí se lo dice al que no diezma. De verdad es un tema bien delicado y no quiero que te me sientas y que el próximo domingo ya no vengas. De verdad es un privilegio tenerte aquí cada domingo. Igual dices, híjole, hoy sí me hubiera puesto a lavar la ropa y me hubiera evitado este tema. Pero bueno, el Señor quiso que vinieras, eso ya no es mi culpa. Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Dónde Dios va a decir tal barbaridad si Dios es puro amor? Sí, Dios es puro amor, pero aquí lo dice. Entonces, ¿Dios me puede decir ratero, pastor? Pues sí. No solo eso, también te está maldiciendo tu economía. Porque empezamos el versículo diciendo, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Además confirmamos en esta porción que el diezmo es de Dios, porque no se le puede robar algo a alguien que no le pertenece, ¿verdad? Si le estamos robando a Dios, quiere decir pues que es de Él, que no es mío. Luego ahí en el mismo Malaquías 3, pero ahora en el 10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Es una de las pocas palabras, bueno, la única palabra donde Dios nos prueba, nos manda un reto. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si entregamos nuestro diezmo, estamos obedeciendo a Dios, una, y dos, no le estamos robando. Amén.
Pero además dice que va a derramar bendición hasta que sobreabunde, es decir, no poquita bendición, mucha bendición. Y te decía, remata diciendo, pruébame para ver si no es cierto. Remata diciendo Dios, ¿no me crees? Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Sabes quién es el devorador? El diablo. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, fíjate qué bendición. Cuando tú obedeces y das tu diezmo, te puedes sentar tranquilamente, porque Dios va a reprender el devorador. Dios se va a pelear con Satanás para contigo, para protegerte a ti. O sea, tú no lo tienes que hacer. Él lo va a hacer, ahí lo dice en su palabra. Y dice que no va a permitir que destruya el fruto de tu tierra. ¿Cuál es el fruto de tu tierra? Obviamente aquí se refiere a cuando la gente sembraba y demás, en aquel entonces, ¿verdad? Pero el fruto de tu tierra es el fruto de tu trabajo. Es decir, tus ingresos no van a ser tocados por el diablo. Pero si no lo hacemos, entonces le vamos a dejar abierta la puerta al diablo, le vamos a dejar una rendijita al diablo para que se meta en nuestras finanzas. Y a lo mejor dices, pero bueno, pastor, si yo no le doy a Dios, pues no es tanto, solo es el 10% que omití. ¿Eso es lo que me va a quitar el diablo? No hay problema. Desafortunadamente no, familia. En Proverbios 6:30 y 31 dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. ¿Cuántas veces? 7. O sea, cuando nosotros diezmamos, familia, me encantaría que entendiéramos que Dios está blindando nuestra economía. Dios está blindando nuestras finanzas. Pero si no damos el diezmo, según lo que dice aquí, abrimos una puerta para que el devorador se meta en nuestras finanzas y nos cobre hasta el 7 por 1. Es decir, 7 veces más de lo que no di. No sé si te ha pasado que entras de repente en una temporada en la que te estancas en una mala situación económica y es constante. ¿Por qué? Porque se nos cobra hasta el 700% según lo que dice en la palabra. Entonces, si yo no diezmo esta quincena, el diablo tiene potestad, porque así lo permite la palabra, de cobrarme el 700%. Y la otra quincena no diezmo y otra vez tiene la potestad de cobrarme otro 700%, y entonces se vuelve una deuda impagable. Cada quincena vas a multiplicar tu deuda por 7%, o cada semana, mes, o como sea que tú cobres. Esto lo dice la palabra. Entonces, el segundo consejo, familia, es diezmar. El primero es tener fe y el segundo es diezmar. Te reitero, aquí no obligamos absolutamente a nadie. Eso es algo que tú tienes que arreglar con Dios. Tu economía y tus finanzas dependen al 100% de ti y de Dios. Yo solo soy, te reitero, un medio para darte la información, pero lo tienes que arreglar con Él. Y sabes qué, familia, yo decía que el diezmar, le decía a una persona hace algún tiempo, que el diezmar ni siquiera se refiere al dinero. El diezmar no estás hablando de dinero. Pero ¿cómo no, pastor, si usted me está diciendo que el 10% de mi dinero, que es dinero, se lo tengo que dar a Dios? No se refiere al dinero, familia, se refiere a la posición en la que está Dios para ti. ¿Por qué el dinero es tan importante? Un narcotraficante es narcotraficante para obtener ¿qué beneficio? Dinero. Es más, un sicario que mata a gente no la mata por gusto, la mata por dinero. Vemos a los políticos de este y otros países corruptos para obtener dinero. Y el pueblo y la gente sufre, ¿sí? Y tenemos situaciones complicadas y países en donde no hay que comer porque los políticos quieren dinero. ¿Qué tan importante es dinero en este mundo? Es lo más importante que hay. Pero entonces, ¿por qué Dios me pide dinero? Porque para mí el dinero es lo más importante. También para ti, para mí es muy importante el dinero. Esa es la realidad.
Yo sin dinero, pues cómo le compro comida a mis hijas, ¿no? O cómo le echo gasolina al coche para llevarlas a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos dejando ver en qué lugar está Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo demostramos? Con dinero, sí. Con el cochino dinero, sí. Dice que habla en la palabra que es malo el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero. De eso, cuando tú diezmas, dejas ver que amas más a Dios y amas más ser obediente que el mantener ese dinero en tu bolsa. Amén. Punto número 3, familia. Ofrendar. Híjole, cada vez se pone más difícil esto. Ofrendar. Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Seguramente ya has escuchado esta historia en la palabra. Dice, vino luego a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En aquel entonces, la mujer ya no podía trabajar, la que era viuda. Entonces, realmente vivía a lo mejor de lo que podía hacer, pero ya no como un trabajo al 100%, ya no era bien visto. Las mujeres viudas en aquel entonces vivían una situación económica realmente complicada. Y aquí vemos en esta primera parte que le dice Dios a Elías que hay una viuda que te va a sustentar. Eso de inicio suena raro, porque si le dijera, oye, ve a ver al rey, el rey te va a sustentar, y dices, bueno, pues al rey no le va a costar trabajo, ¿verdad? Dice en el 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y escucha esto, para que lo comamos y nos dejemos morir. Este era el proyecto de la señora en las siguientes horas de su vida. Hacerle un pancito a su hijo, un pancito para ella y dejarse morir porque ya no tenía más para alimentar, ya no había sustento. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cualquiera diría, qué desgraciado es este Elías, ¿no? Deja que me lo tope en el cielo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, porque estaban pasando en un tiempo de sequía. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, primeramente llega Elías, le pide un vaso de agua, ¿y a quién se le niega un vaso de agua? Y en aquel entonces lo sacaban del pozo. No tenían que venir aquí abajo por el garrafón, ni ir a comprar una botella allá afuera que tenemos, ¿verdad? No, lo sacaban de un pozo y el agua era bebible completamente. ¿A quién le cuesta trabajo dar un vaso de agua? A nadie, ¿verdad? Pero después, cuando Elías le pide un pan, ella le tuvo que explicar y decirle, ok, está bien que me pidas un pan, pero ya nada más voy a hacer 2 pancitos y me voy a morir yo y mi hijo. Eso sí costaba trabajo, ¿estás de acuerdo? El vaso de agua no había tanto problema, pero el dar ese pan y de lo que ello dependía costaba trabajo. Pero ¿qué hizo la mujer, familia? La mujer decidió dar a Dios, a través de Elías, todo lo que tenía. Todo lo que tenía se lo dio a Dios. Y no me malinterpretes, no vais a decir, bueno, pastor, entonces tengo que dar todo lo que tengo a la iglesia. No. Pero sí nos deja ver que lo que debemos de darlo con calidad.
Sabes, venimos acostumbrados, yo durante los primeros 20 años de mi vida fui católico, te lo he dicho en otras ocasiones, y estamos acostumbrados a darle a Dios lo peor, la moneda más chiquita y más feita, esa es la que damos. De hecho se llama limosna lo que damos allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la costumbre que traemos erróneamente, porque cuando lees la Biblia y empiezas a analizar te das cuenta que a Dios se le da lo mejor. Pero no tienes que darle todo lo que tienes a Dios, no te preocupes. Aunque si de repente alguien te dice, oiga pastor, es que en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, pero en el Nuevo Testamento ya no, entonces ya no tengo que diezmar. No es así. En el Nuevo Testamento efectivamente la gente ya no daba el diezmo, porque daban todo. Eso lo dice en la palabra. Ya no daban el 10%, daban absolutamente todo lo que tenían. Pero bueno, regresando a esta mujer, familia. Esta mujer no se murió de hambre, porque decidió darle a Dios. Ahora, yo no creo que si yo le doy a Dios, Dios me deje morir de hambre, la verdad. Pero algo importante es ver quién dio primero, quién dio el salto de fe primero. Esa porción que tenía esa mujer para comer, de ella dependía la vida de ella y de su hijo. Y nada más por un tiempo, a lo mejor un día más, o 2 días, no lo sé. Pero ella decidió obedecer a Dios y dar un salto de fe, y no al revés. No le dijo Elías, mira, primero te voy a dar el aceite y la harina, los tales, ya tengo un camión allá afuera y ya me das un pan. No, primero le dijo, me das el pan y luego no te preocupes, pon tu fe en Dios. Y después de eso Dios no la dejó de sustentar. Pero primero el paso de fe vino por parte de la mujer, como primero el paso de fe debe de venir por parte nuestra familia. Fue primero ella quien dio. Ahora bien, te quiero explicar un poquito. Lo que dio esta mujer era una ofrenda. Y quiero explicarte que no es lo mismo el diezmo y la ofrenda. ¿El diezmo de quién quedamos que es? De Dios. No es nuestro. Y la ofrenda sí es algo nuestro, es algo que damos. Yo te voy a ser honesto, yo durante muchos años, yo daba cada domingo una monedita de 10 pesos. Esa era mi ofrenda. Estaba bien. Ya se andaba muy pudiente, daba uno de 20, un billetito de 20. Alguna vez escuché un pastor que decía que es la ofrenda silenciosa, ¿no? Porque esa no suena cuando cae. Entonces daba yo el billete de 20 y ya se andaba muy pudiente ese fin de semana. Porque también es lo que me enseñaron, vuelvo a lo mismo del trasfondo católico que yo tenía. Pero un día en una reunión como esta, alguien me dijo, el diezmo es obediencia. La ofrenda es gratitud. Te lo voy a repetir. El diezmo es obediencia. La ofrenda es gratitud. Y a mí me cayó el 20 y yo dije, a ver, mi gratitud para con Dios no vale 10 pesos. Y la verdad es que empecé a ofrendar de manera generosa. O sea, la verdad es que decidí a partir de ahí ofrendar en base a mi gratitud para con Dios, porque yo no sé tú, pero yo estoy agradecidísimo con Dios, porque si Dios no me hubiera alcanzado, no sé en qué cárcel o en qué reclusorio o en qué hospital estaría yo metido. Escucha familia, el diezmo abre las ventanas de los cielos, pero la ofrenda determina la cantidad que cae por esa ventana. Te repito, el diezmo abre las ventanas de los cielos, pero la ofrenda determina la cantidad que cae por esa ventana. Cuando yo empecé a ofrendar bien y bonito, eso es mi caso, no te estoy diciendo a ti ni estoy haciendo promoción ni mucho menos. Cuando yo empecé a ofrendar bien y bonito, durante el primer año mis ingresos se multiplicaron un 40% más de lo que yo ganaba. O sea, si yo ganaba 20, empecé a ganar casi 30. Eso me pasó a mí, no estoy diciendo que te va a pasar a ti, pero a mí me pasó. Y además aprendí a dar mi primicia. Híjole, pastor, otro derechazo. Te voy a explicar qué es la primicia. La primicia es mi primer quincena del año.
Dice en Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Proverbios 3:9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Yo doy mi primer quincena del año, no te estoy diciendo que tú la des, nada más te estoy platicando que yo doy mi primer quincena. ¿Cuánto? Todo, el 100%. Si yo, fíjate, una vez tuvimos, gracias a Dios me fue muy bien en mi trabajo, un diciembre, y cobré muy bien. La primera quincena de enero, cobré como 38,000 pesos en una quincena, pero nosotros ya habíamos quedado de dar nuestra premisa. ¿Y lo dio todo, pastor? Sí. ¿Está usted bien, torombolo? No. Yo ya había hecho un pacto con Dios, yo ya le había dicho que le iba a dar mis premisas. Y la verdad, te digo una cosa, se lo dimos con amor, con gusto. A mí no me duele darle a Dios, a mí no me duele para nada. A mí me enseñaron a dar mi primicia también, y Dios nos bendice durante todo el año. Y ¿sabes qué, familia? Nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado el alimento, el techo, el vestido, el de repente comer rico en un lugar rico, ¿verdad? Nunca nos ha faltado, gracias a Dios. Al contrario, Dios ha multiplicado nuestros bienes en varias ocasiones. Te he dicho que yo me dediqué durante muchos años a la compra y venta de autos. Y de repente me pasó, y no una vez, que yo vendía un carrito y de repente me caía un dinero por acá, otro dinero por acá, y agarraba una super oferta, y de repente de un momento a otro el valor del coche que yo tenía se duplicaba. Yo eso pues yo digo que es Dios, lo aseguro. Y no me pasó una vez, me ha pasado varias veces. Entonces, eso es la ofrenda, familia. Te reitero, yo te doy mi experiencia, te comparto lo que dice la palabra y tú te lo llevas de tarea, y si no lo das, no te preocupes, y si lo das, tampoco te preocupes. Consejo número 4, ya vimos que el primero es tener fe, ¿amén? El segundo es diezmar, y el tercero es ofrendar. Pero a lo mejor me dices, pastor, yo sí diezmo y ofrendo y me va mal. Bueno, también ojo, o sea, también tendríamos que ver qué tan administrados somos. Hay quienes ganamos 10 y gastamos 20. Bueno, pues es que eso no es culpa de Dios, ¿verdad? O sea, vas a Electra y dices, pastor, de 15,000 pesos bajaron la pantalla a 10,000. ¡Qué ofertón! Y además nada más voy a pagar 300 pesos a la semana. ¿Cuántas semanas? 100 semanas. Bueno, multiplica 300 pesos por 100 semanas, porque a veces ni siquiera sacamos la calculadora. No, pues si multiplicas son 30,000, pero ahí dice que 10,000 sí, pero todos los intereses que te van a vender son 30,000. ¿Quieres que te dé un consejo? Ahorra 300 pesos a la semana de aquí a fin de año. De aquí a fin de año faltan 7 meses. De aquí a fin de año ya ahorraste casi 8,000 pesos. Si realmente la pantalla la dan en 10, pues ya nada más le pones 1,500 o 2,000 pesitos y te compras la pantalla. Pero el problema es que a veces no somos administrados. Tú sabes que las tarjetas de crédito son una bendición para quien las sabe usar. Yo ya no tengo. No, ya no tengo porque me confiaba. Ay, total, pagamos con la tarjeta. Pues vamos a comer a Chili's, ¿no? Ya llevamos, ¿no? Y luego la otra semana, bueno, total, con la tarjeta luego pagamos. Hace año y medio perdí mi coche porque tuve que pagar 140,000 pesos de tarjetas de crédito. Entonces ya no tengo tarjeta de crédito. Ya no. Pero tiene que ver con nuestra administración. La tarjeta de crédito, úsala, sí, nada más te sirve para esperarte durante los 24 o 25 días que te cobran. Es decir, hoy compro esta computadora porque sé que con mi sueldo de aquí a fin de mes la voy a poder pagar y otra vez tengo en ceros la tarjeta. Es lo que yo te aconsejo. Si no, olvídalo. Si te vas a gastar 80,000 pesos con la tarjeta, se va a volver una deuda impagable y te vas a meter en problemas. Y vas a venir, ay, pastor, ore por mí, porque sí compré la pantalla de 30,000 pesos. Saliendo de la iglesia, me fui al Electra. Y le dije, ponga el aguacate. Ok, honra a tus padres y honra a tu padre y a tu madre. Ese es el cuarto consejo.
¿Qué tiene que ver honrar a mis padres con mi economía y con mis finanzas? Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios nos manda aquí a cumplir este mandamiento y nos da una promesa a cambio de que nos va a ir bien. Y no solo se refiere a honrarlos con respeto, que es súper importante, ¿sí? Que honres a tus padres y que los respetes y que los trates con honra, sino también con nuestros bienes. Y ojo, yo sé que aquí no, pero en Veracruz pasa que la gente tiene el cordón umbilical, ya el hijo tiene 40, 50 años y 3 hijos de a 20 años y todavía tienen el cordón umbilical pegado a la mamá y cobran el sueldo y van y se lo dan a la mamá. No, primero es tu casa. Pero si tienes que honrar a tus padres, está perfectamente bien que honres a tus padres, que les des aunque sea un poquito de la quincena. ¿Por qué? Porque es lícito, porque es correcto. Oiga, pastor, pero es que mis papás no tienen problemas económicos. Gracias a Dios ellos tienen una pensión y les va bien. Bueno, de repente lleva a comer a tu papá o a tu mamá, llega con una bolsita de pan dulce, con un pastelito, porque eso es parte de honrar a nuestros padres con nuestras finanzas. Y eso es agradable a Dios, aunque te reitero que no tengan necesidad. Amén. Tener fe, diezmar, ofrendar y honrar a tus padres. Eso es lo que dice la Biblia. Es de la enseñanza que estamos teniendo el día de hoy. Nada más quiero hacerte saber algo bien importante para que consideres en estos consejos que te di, ¿sí? Tenemos que entender que entre la siembra y la cosecha hay un espacio de tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Para que del próximo domingo no me digas, pastor, yo ya diezmé y no me ha llegado ningún portafolio con billetes. Es usted un mentiroso. No, a ver, siembra y cosecha y espacio de tiempo. Entonces, familia, te invito a meditar en estos 4 consejos que te acabo de dar. Y te invito a que entiendas que no es que esto es un tema personal. Yo no vengo aquí a hacerte manita de puerco. Yo en mi tiempo, en mi momento, solito me convenció. A mí el Espíritu me convenció de lo que tenía que dar y de lo que tenía que hacer. Así como un día me convenció de no seguirme embriagando y de no seguir fumando y de no seguir siendo un mentiroso, un soberbio, un grosero, un vulgar. Todo eso me fue convenciendo el Espíritu Santo y también me convenció de esto. Pero me encantaría que entendieras, familia, que eso que tú das, se lo das a Dios. No es para enriquecer al pastor. Te doy mi palabra que a mí Dios me bendice. Yo todas las quincenas cobro mi sueldo y gracias a Dios sale para lo que necesito. Dios suple absolutamente todas nuestras necesidades, mías y de mi casa me refiero. Pero si tienes problemas con tus finanzas, yo también tenía y aprendí a salir de ellas solo haciendo lo que dice la Biblia. Aunque la verdad te declaro que no me encantó la idea al principio. Pero el día de hoy yo he decidido poner a Dios en primer lugar, a darle lo mejor, a darle lo más importante. Mira, ahora yo obviamente mi diezmo y lo que doy, pues yo lo doy por transferencia porque ustedes saben que mi pastor está en Veracruz. Pero cuando yo estaba en la iglesia, yo agarraba para mi sobre los billetes más bonitos. ¿En serio? Sí, porque a Dios yo le daba lo mejor, no le daba el billete feo. Y a lo mejor es una tontería porque dices, bueno, uno de 200 feo y uno de 200 bonito tiene el mismo valor económico, ¿estás de acuerdo? Pero yo le daba a Dios los billetes más bonitos. ¿Por qué? Porque lo amo. Ni modo que le da a mi esposa unas rosas marchitas, ¿verdad? Puedes decir, bueno, pues es que es lo mismo, es una rosa, ¿no? No, yo le voy a dar a mi esposa la rosa más bonita y no la marchita. Entonces yo así lo hacía. ¿Por qué? Porque entendí que el poner a Dios en primer lugar era lo más importante.
Y sabes, familia, a veces parte de nuestros problemas, no solo en lo económico, sino en diferentes ámbitos de nuestra vida, es por no poner a Dios en primer lugar. Porque vamos a ser honestos y te reitero lo que te dije hace rato, ¿realmente Dios necesita mi dinero? O sea, realmente el creador del cielo y las estrellas, el que vive en el cielo, ¿realmente necesita que yo le dé dinero, o sea, para pagar su luz o su agua o su internet? No, no es el tema. Pero te reitero que es lo más difícil de soltar y deja ver en qué lugar está Dios en nuestras vidas. Al desapegarme de dinero y apegarme a Dios, deja ver quién está en primer lugar. Yo en mi casa, Dios está en primer lugar. En mi matrimonio, Dios está en primer lugar. Y no creas que somos el matrimonio perfecto. Gracias a Dios llevamos 25 años juntos. 8 de novios y estamos por cumplir 17 años de casa. Pero ¿sabes por qué? Porque he puesto en mi matrimonio a Dios en medio de mi matrimonio, en primer lugar. En mis hijas, en la educación de mis hijas, Dios está en primer lugar. Y obviamente en mis finanzas, Dios está en primer lugar. Yo se las entregué para que Él las administre como Él quiera. Yo voy a obedecer y Señor, tú te encargas. Familia, los años que tengo de caminar con el Señor, ya son 24, he escuchado a mucha gente decir, es que yo no diezmo, pastor, o no diezmo, hermano, cuando no era yo pastor, porque no me alcanza para diezmar. Pero es al revés. Si diezmas, te va a alcanzar, porque el 90% que quede en tu bolsa, Dios lo va a bendecir. Eso lo leímos hace rato en Malaquías. Pero si no diezmas, estás maldiciendo con maldición el 100% de tu dinero. Y no vas a tener suficiente para diezmar, sino hasta que diezmes. Acuérdate que vivimos en el mundo al revés. Lo que dice el mundo no va acorde a lo que dice la palabra. Nunca vas a tener suficiente para diezmar, sino hasta que primero empieces a diezmar. Porque dice la Biblia que ese dinero que tú tienes y que no diezmaste está maldito. Mi dinero está maldito, eso lo dice. Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona que me pide dinero en la calle, pero veo que es para drogarse, y te das cuenta, ¿verdad? Porque pues ya viene con su mona, ya viene drogado, yo no le doy dinero. Es que es un pastor muy malo. No, a ver, le puedo comprar un pan o una torta o un taco y dárselo, pero yo no voy a maldecir mi dinero para que ese hombre vaya y compre droga. ¿Me explico? Yo cuido mi dinero, cuido hacia dónde va mi dinero, porque mi dinero viene bendecido. Entonces, pero a veces nosotros mismos maldecimos nuestro dinero y alargamos nuestra prueba y nuestro desierto. El devorador devora tus finanzas. Mi pastor dice, eso no dice en la Biblia, dice que lo que no le das a Dios, el diablo te lo quita. Te para el policía, se te acababa de vencer la licencia, se te poncha la llanta con estos benditos hoyos que tenemos en esta ciudad. Yo llevo 2 clavos en las últimas 2 semanas. Se te pierde el dinero. Dice mi pastor, te reitero, lo que no le das a Dios, el diablo te lo quita. Por último, familia, te voy a decir cuál es mi secreto para que no me cueste trabajo dar. A mí no me cuesta trabajo dar. Ni mi primicia, ni mi diezmo, ni mi ofrenda, ni nada. ¿Sabes por qué? Porque amo a Dios con todo mi corazón. Porque yo no siempre fui cristiano, familia. De hecho, los primeros 21 años de mi vida no fui cristiano. Yo no conocía a Dios. Y sabes que yo hice muchas cosas malas e incorrectas. Yo iba directo al infierno y seguramente mi familia junto conmigo. Te lo dije hace rato y no es broma. No sé en qué reclusorio estaría o en qué hospital, porque yo iba que volaba para ser delincuente. Te he dicho que yo estudiaba Derecho para ser ratero. Obviamente me quería especializar en Derecho Penal, pues para robar más, ¿verdad? Pero si yo hubiera tenido la oportunidad de ser secuestrador, tal vez la hubiera tomado.
Si yo hubiera tenido la oportunidad tal vez de ser narcotraficante, muy probablemente lo hubiera tomado. Cuando yo tenía 21 años, antes de conocer al Señor, lo único que me importaba en esta vida era el dinero. Nada más. En eso giraba mi entorno. Gracias a Dios mi papá siempre nos dio una vida bien, abundante, por así decirlo. Siempre había coches en casa, siempre nos daban dinero para el antro, teníamos casa en México, casa en Cuernavaca, ¿verdad? O sea, teníamos una posición económica muy buena. Y yo crecí entendiendo que eso era lo importante en la vida, el dinero, no la familia, no lo que ahora disfruto, gracias a Dios. Así crecí yo, eso es lo que yo entendía. Entonces, ¿cómo no le voy a dar con gusto a Dios si me rescató? Yo sé de qué bote de basura me sacó Dios. ¿Cómo no le voy a dar lo primero y lo mejor? No me cuesta trabajo. Él salvó a mi familia. Mi papá, gracias a Dios, está en el cielo, pero mi papá sí va a ir al infierno. Yo sé que me voy a encontrar con él y con otros más que ya han partido. Mis hermanos conocen a Dios, mis hijas, mi tía, tenemos familiares que han sido alcanzadas y rescatadas por Dios. ¿Cómo me va a costar trabajo darle a Dios? A mí, te reitero, a mí, no me cuesta. Yo he entendido que todo lo que tengo viene de Él. Si yo tengo, gracias a Dios, un carrito, yo sé que viene de Él, que Él me lo dio. Si yo tengo, gracias a Dios, un trabajo, yo sé que Él me lo dio. Yo lo entiendo así. Si tengo un techo debajo del cual vivir, yo sé que proviene de Dios. Para mí es un privilegio darle. Y de verdad, no me gusta hablar de dinero, te soy sincero, te soy honesto, te lo dije desde el principio, pero Dios puso una carga sobre de mí. Porque hace no muchas semanas me comentó una persona acerca de otra persona que viene a la iglesia y que decía que no sabe qué es el diezmo. Y yo dije, no manches, yo por no querer hablar del diezmo. Y a lo mejor estoy maldiciendo a esa persona, porque esa persona no está, ¿quién le va a enseñar? Sino su pastor. Y me sentí mal, porque yo he estado evitando desde hace meses hablar de este tema. Y es triste, familia. ¿Sabes por qué es triste? ¿Por qué no nos gusta a los pastores hablar de este tema? Porque nos juzgan. O sea, puedes hablar del tema que quieras, pero cuando un pastor habla de dinero, ¡ay! En esta iglesia, puro dinero. El pastor ha de querer cambiar su cara, comprarse una Suburban. No, familia, pero es tan triste que nos juzguen. Si tú quieres empezar a diezmar o a ofrendar y no lo quieres dar en el alfolí de aquí de nuestra iglesia, no tengo problema, te doy la cuenta de mi pastor y se la depositas a él. Pero diezma, ofrenda, va a ser para tu bendición. No es para enriquecer al pastor, de verdad es que es una pena que a veces nos cueste tanto trabajo a los hijos de Dios, a los siervos de Dios tener que hablar del dinero, pero yo ya te lo comuniqué, yo ya te lo dije, yo ya te pasé el mensaje, yo solo soy el mensajero. Ya lo que tú hagas, yo te voy a seguir amando igual, bendiciendo igual. De verdad los amamos, los bendecimos, yo y mi familia. Nos encanta que vengan aquí los domingos, que sean parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, que vengan los miércoles. Y espero que sean por muchísimos años más. Yo espero que tú y yo tengamos una relación por los siguientes 10, 20, 30, 40 años. Que cuando yo esté viejito tú me acompañes. De verdad, eso es lo que anhelamos en esta iglesia. Pero este tema te lo tenía que compartir, familia. Ya tú sabrás qué haces con él. ¿Amén? Ponte sobre tus pies, por favor. Bienvenido al hogar de esperanza.